Muchas gracias, Gustavo. Ya está también en la sala nuestro expositor Eduardo Conesa. Un gusto haberlo escuchado, Gustavo, como siempre, y un gusto tenerlo también acá, Eduardo Conesa. Te agradezco en nombre de todo el movimiento que estés con nosotros y que nos ilustres sobre este tema. Eduardo es abogado, es contador público, docente, escritor, diputado, mandato cumplido, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, en Economía del Desarrollo por la Universidad de Harvard, fue director del Banco Mundial, tiene un vasto currículum y la verdad que es un lujo que lo tengamos acá y que nos ayuda a pensar un poco la economía argentina y la economía del mundo. Eduardo, está habilitado tu micrófono, tenés que desbloquearlo vos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Es un gran gusto y un gran honor para mí hablar ante ustedes, gente del radicalismo. Cuando hablo a amigos radicales, me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo fue secretario de Leandro Alem. Se llamaba Eduardo Conesa también. Y bueno, me trae muy gratos recuerdos estar con gente del Partido Radical. Aquí el tema que nos convoca es el tema de la deuda externa, el tema de la negociación que tiene que hacer el gobierno, de la negociación que ya ha hecho el actual gobierno. Parte de la negociación está hecha, la negociación con la banca privada. Había una deuda que el kirchnerismo nos dejó de unos 97.000 millones de dólares, que Macri aumentó a 157.000 millones de dólares con el sector privado, y además el crédito del FMI, que al final terminó siendo de 44.000 millones de dólares. Bueno, recientemente, es decir, en agosto, el 4 de agosto del año pasado, el ministro Guzmán cerró un acuerdo con los acreedores privados solamente, del Estado argentino, no con los acreedores privados de las provincias, no con referencia a la deuda externa privada, solamente la deuda del Estado argentino. La técnica o el procedimiento que se siguió para determinar un monto que el Estado argentino pudiera pagar era traer ese dinero que alcanzaba más de 150 millones de dólares al presente, con una tasa de descuento del 10%. Entonces, ese dinero traído al presente a una tasa del 10% daba 66.000 millones de dólares. O sea, más de 150.000 a 66.000 millones de dólares. A partir de allí empezaba un contrapunto. El ministro del actual gobierno, Guzmán, hizo una primera oferta de 39.000 millones de dólares. Además, con una tasa de interés a la que pagan Paraguay y nuestros países vecinos, o sea, del 4%. Por supuesto que los bancos extranjeros no aceptaron. Primero se plantaron en los 66.000 millones de dólares, que era la suma que daba el cálculo trayendo al presente el valor de esa deuda con una tasa de descuento del 10%. Bueno, el ministro Guzmán tuvo que subir 4 veces el importe, de 39.000 millones que ofreció al comienzo hasta 55.000 millones. Y los acreedores bajaron de 66.000 millones a 55.000 millones. Sobre esta base se hizo entonces un acuerdo nuevo de deuda externa privada solamente y del Estado argentino, no de las provincias y no de las empresas privadas con las empresas privadas extranjeras. Esto es muy importante tenerlo presente. En realidad, la renegociación que hizo Guzmán no es mala, porque si estábamos en una deuda de más de 150.000 millones de dólares y la bajamos a 55.000, esto aparentemente no está tan mal.
Ahora, el problema es que la deuda anterior, la deuda que dejó Macri y las deudas existentes, tenían plazos mucho más largos. Por ejemplo, una de las deudas que dejó Macri era un bono a 100 años que vencía en el 2117 y todo eso se trajo al presente. Se llegó a esos 66 mil millones de dólares y después en el acuerdo final a 55 mil millones de dólares, pero ahora con plazos mucho más cortos. El total del vencimiento de la deuda, hay que pagar todos estos montos en el 2041. Y el gobierno además, astutamente, pero quizás no siguiendo los intereses nacionales, liberó de pagos al periodo del actual presidente Fernández. Entonces, acá, digamos, es como un salvavidas para el gobierno de Fernández, pero lo que viene después, hay que pagar más de 10 mil millones de dólares por año. Y esto estamos hablando solamente de la deuda de la Argentina con los acreedores privados. Bueno, pero quizás más importante, como bien decía mi gran amigo Gustavo Zunino, deuda con el Fondo Monetario Internacional. Esa deuda es de, como ustedes saben, de 44 mil, ahora 45 mil millones de dólares. Y para entender bien esto, hay que entender bien qué significa el Fondo Monetario Internacional y cómo funciona, por qué se creó, si es realmente algo que sirve a la economía internacional, sirve a la Argentina, sirve al mundo, o realmente es una institución que habría que disolver. Esta es una primera cuestión. Hay que conocer bien, primero, en qué consiste el Fondo Monetario Internacional y cuáles son sus propósitos. Para esto tenemos que retrotraernos un poco a la historia económica mundial, a 1914, a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, se inició con los imperios del centro de Europa, Alemania y Austria, contra Francia e Inglaterra en el frente oeste y la Rusia de los Aires en el frente este. Era muy difícil para Alemania pelear en dos frentes. Entonces al mariscal Erich von Ludendorff, que fue el jefe de Estado Mayor alemán, se le ocurrió una idea. La idea fue llamar a un señor, Lenin, que vivía en Rusia con su mamá, que era un revolucionario fracasado, y le ofreció ponerlo en un vagón que distraídamente el servicio secreto alemán iba a enviar a San Petersburgo con 30 fusileros adentro. El servicio secreto alemán iba a empujar el vagón y el vagón iba a llegar a San Petersburgo. Cuando el vagón llegaba a San Petersburgo, esto estaba perfectamente definido entre Erich von Ludendorff, el jefe del Estado Mayor alemán, y Lenin. Los hombres de Lenin y Lenin iban a abrir el vagón, iban a cruzar la plaza de San Petersburgo, ir derecho a la catedral. En la catedral iban a tomar los sarcófagos, los rosales, y los iban a tirar al río Neva, helado. El servicio secreto alemán iba a darle una gran publicidad a este hecho en todas las Rusias. Y este hecho iba a constituir a Lenin en el jefe de la revolución bolchevique. La contrapartida era que Lenin se obligaba, en caso de triunfar su revolución, a hacer la paz con Alemania y a retirar a Rusia de la guerra. Bueno, se cumplió perfectamente esta estipulación. Llegó Lenin al poder en la Rusia de los Ares, que se convirtió entonces en la Unión Soviética, y lo primero que hizo fue firmar con Erich von Ludendorff, con el gobierno de Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk, retirando a Rusia de la guerra. Entonces, Alemania podía pasar todas las tropas que tenía en el frente este al frente oeste y derrotar a Francia e Inglaterra. Pero, para mala suerte de Alemania, en ese momento entró Estados Unidos en la guerra, con tropas frescas y un excelente armamento. Bueno, después de 4 años todo el mundo estaba cansado de la guerra. El presidente Wilson de los Estados Unidos sabiamente ofreció 14 puntos para una paz honorable entre Alemania y los demás países, pero aquí fue donde
bueno, Alemania acepta estos 14 puntos. Alemania tenía todavía 9 millones de soldados bajo las armas, el territorio alemán no había sido invadido, pero la verdad es que los soldados alemanes, tanto como los ingleses y franceses, estaban cansados de la guerra. Alemania acepta. Pero ocurre que el Kaiser Guillermo II y el mariscal Erich von Ludendorff, abrumados por el terrible error de haber creado el monstruo, así lo consideraban ellos mismos, del comunismo soviético, se escapan. El Kaiser se escapa a Holanda y Erich von Ludendorff se escapa a Escandinavia. El resultado es que van a una paz, pero resulta que Alemania no tenía líderes. Entonces el presidente de Francia, Clemenceau, aprovecha para imponer tremendas condiciones de guerra a Alemania. Bueno, la deuda externa alemana establecida por reparaciones de guerra era impagable. Esto lo dijo John Maynard Keynes, que era en ese momento un joven economista, funcionario público de la Tesorería Británica, que hablaba alemán, hablaba, por cierto, francés, y participó en la conferencia de Versalles. E inmediatamente después de terminar esta conferencia escribió un libro que se llamó Las consecuencias económicas de la paz. Como él había sido funcionario de la Tesorería Británica, tenía todas las cifras y todas las cifras que se discutieron en la paz de Versalles, y en este libro dijo, bueno, este tratado de paz está mal hecho. La deuda que se impone sobre Alemania es impagable, Alemania no la va a poder pagar, y esto va a llevar en 20 años a una segunda guerra mundial. Lamentablemente, esto está muy mal. Y bueno, ese libro tuvo una gran resonancia. Y fue así, porque Alemania no pudo pagar esa deuda, y especialmente no pudo pagar porque a partir del año 1923 logró estabilizar su economía. Tenía un gran ministro de Economía, Hilmar von Sachs, que logró reducir una hiperinflación que había caído a Alemania entre 1922 y 1923 a prácticamente cero en cuestión de un mes, pero al estabilizar la economía alemana, fijó el tipo de cambio y prohibió al Banco Central de Alemania a financiar al gobierno. Solamente se podía emitir marcos alemanes contra compra de oro o divisas. Bueno, el freno a la inflación fue absoluto, total. En 15 días se paró una hiperinflación que, para que ustedes tengan una idea, la hiperinflación de Alfonsín fue del 4% diario en 1989. Bueno, la hiperinflación alemana fue del 20% diario. Bueno, eso se paró en 15 días. Un éxito espectacular, pero con un problema. El tipo de cambio quedó bajo. Y con el tipo de cambio bajo, Alemania no alentaba lo suficientemente sus exportaciones como para generar superávits en su balanza de pagos que le permitiera obtener el oro y las divisas para pagar la deuda, principalmente a Francia. Entonces, claro, había un problema de tipo de cambio. El tipo de cambio debió haber sido más alto. Hilmar von Sachs se equivocó. Para hacer los cálculos utilizó el índice de precios al por mayor, y para hacer bien el cálculo del tipo de cambio, hay que utilizar sobre todo el índice de precios al consumidor, ¿no? Y en todo caso después deflacionarlo por el índice de precios internacional. Bueno, hizo mal los cálculos. Lo cierto es que el tipo de cambio quedó sobrevaluado y Alemania entonces no podía pagar. Ahora, porque no tenía excedentes de exportaciones sobre importaciones. Al no tener divisas no podía pagar. Pero los aliados le exigían el pago, y Alemania la única forma que tenía para devaluar era bajando los precios internos y bajando los salarios internos. Porque ustedes saben muy bien que bajo el régimen del patrón oro no se puede devaluar la moneda. Una vez que se fija por ley el valor del oro, eso nadie lo puede sacar. El único país del mundo que hizo la locura de devaluar con oro fue el general Roca en 1898, en la República Argentina. Pero eso es un pecado de lesa economía para una economía con patrón oro. No se puede devaluar. Se fija por ley
el valor del oro en términos de la moneda nacional y eso no se puede cambiar. Y por supuesto no le permitían a Alemania de ninguna manera devaluar. La única forma de devaluar era bajando los precios internos, para lo cual había que bajar los salarios internos, pero por supuesto los obreros alemanes eran reacios a admitir bajas en sus salarios y esto provocó una gran desocupación en Alemania para ablandar a los trabajadores. Este proceso de intentar devaluar por deflación, que en la Argentina lo intentó el doctor de la Rúa, de 1999 hasta el 2001. Bueno, así le fue al pobre querido presidente de la Rúa, yo era amigo de él, lamentablemente la erró totalmente en la economía. Quiso hacer lo mismo que Hilmar von Hatsch, el ministro de Economía alemán. Esto lo único que determinó grandes huelgas en Alemania y que el Partido Socialista que gobernaba en Alemania en el diseño de los años 20 fuera perdiendo adeptos a manos del Partido Nacional Socialista, que estaba caudillado por un cabo. Ese cabo se llamaba Adolfo Hitler. En las elecciones de 1932 ganó el cabo. Y el presidente de Alemania, el mariscal Hindenburg, entonces, de muy mala gana, se ve obligado a nombrar al cabo canciller de Alemania. A los pocos días se muere el mariscal Hindenburg y el cabo se autoproclama Führer, dictador de Alemania. ¿Qué hace este loco? Bueno, la verdad es que al principio la pegó. Empezó a hacer autopistas para unir las distintas partes de Alemania y esto reactivó mucho la economía y además fabricación de armamentos. Esto hizo que el PBI de Alemania de 1933 hasta 1938 creciera un 50%. Esto convirtió a este cabo y a este loco en una especie de semidios a los ojos de los trabajadores alemanes y le dio una gran popularidad. Bueno, después todos sabemos cómo terminó esto. Terminó con la derrota de Alemania, del eje, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, un desastre. Y la causa del desastre había sido en realidad un problema cambiario, porque si Alemania hubiera fijado el tipo de cambio correcto en 1923, bueno, posiblemente hubiera podido pagar a duras penas la deuda, pero no se hubiera producido este default permanente de Alemania en el diseño de los años 20 y esta humillación permanente a este gran país que fue el factor que determinó el nacimiento del nazismo. Pero la cosa es más compleja todavía, porque el mismo Winston Churchill, que fue ministro de Hacienda, en Inglaterra los ministros son los miembros del Parlamento. Los diputados son elegidos después miembros del gobierno. Y Winston Churchill, que era diputado por el Parlamento inglés, Member of Parliament, fue elegido ministro de Hacienda. Y Winston Churchill pensaba en la grandeza de Inglaterra. En el siglo XIX el tipo de cambio había sido de 4,86 dólares por libra esterlina. Y él pensó que para seguir siendo Londres la capital financiera del mundo, había que mantener el mismo tipo de cambio de 4,86 dólares por libra esterlina. Y entonces, por ley del Parlamento, puso 4,86. Nuevamente fue un grave error, porque Inglaterra había tenido una inflación del 250% durante la guerra para financiar mediante emisión monetaria sus propios ejércitos y su propia marina, y no podía volver al mismo tipo de cambio después de 250% de inflación. Ayudaba un poco la circunstancia que Estados Unidos, que entró recién al final de la guerra, entonces, como entró muy al final, en 1917, tuvo una inflación del 100% en 1917. Pero Inglaterra, en toda la guerra, 250%. Si se vuelve al tipo de cambio del siglo XIX y hasta 1914, el dólar americano quedaba muy devaluado y la libra esterlina muy sobrevaluada. Esto generó un problema cambiario terrible en Inglaterra y para solucionarlo, Inglaterra tenía que pedir grandes préstamos en Nueva York. Y entonces, la capital financiera del mundo pasó a ser Nueva York y dejó de ser Londres.
para humillación de los ingleses. Y Inglaterra empezó a perder su imperio por culpa de la sobrevaluación cambiaria. Pero la cosa es peor todavía y más grave. Porque Estados Unidos entonces, como tuvo menos inflación que Alemania y que Inglaterra, quedó con un tipo de cambio muy devaluado frente a Alemania e Inglaterra. Y esto hacía que la economía norteamericana pudiera exportar y tener grandes saldos, y esto, las exportaciones eran como un motor del crecimiento. Encima de esto, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, era muy amigo del presidente del Banco de Inglaterra. Y entonces el presidente del Banco de Inglaterra le trataba de convencer al presidente del Banco de la Reserva Federal que por favor mantenga las tasas de Estados Unidos muy bajas. Le decía Montagu Norman, que era el presidente del Banco de Inglaterra, a el presidente del Banco de la Reserva Federal, un señor que se llamaba Benjamin Strong. Le pedía por favor tasas muy bajas. Como los dos países eran muy amigos y los dos presidentes de bancos centrales eran muy amigos, entonces Benjamin Strong accedió a tener tasas de interés muy bajas en Estados Unidos y al mismo tiempo el tipo de cambio había quedado altísimo, el dólar muy devaluado. Bueno, entre el dólar muy devaluado, las tasas de interés muy bajas, Estados Unidos en el decenio de los años 20 hasta 1928 tuvo una expansión económica extraordinaria. El presidente de los Estados Unidos, que era en ese periodo Calvin Coolidge, un abogado de un pequeño estudio, un hombre menor del estado de Massachusetts, Mr. Calvin Coolidge, decía: "The business of America is business". Y efectivamente Estados Unidos tuvo hasta 1928 un desarrollo espectacular. Pero cuando la economía crece mucho, llega un momento que hay escasez de mano de obra. Y cuando hay escasez de mano de obra, después viene la inflación. Y entonces Benjamin Strong dijo: no, hasta acá llegamos. Yo tengo que subir las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos porque si no, viene la inflación. Y subió las tasas de interés. Pero ¿qué pasó entonces? Como la economía crecía de una manera tan espectacular y las empresas daban unas ganancias súper espectaculares, todos los inversores compraban acciones en la bolsa y la bolsa subía y subía y subía en Estados Unidos en el diseño de los años 20. Entonces los accionistas dejaban las acciones en prenda con los comisionistas de bolsa y sacaban más créditos de los comisionistas de bolsa para comprar nuevas acciones. Y así se producía una bicicleta financiera fenomenal que disparó la bolsa de Estados Unidos hasta el infinito. Por supuesto, cuando Benjamin Strong en 1928 sube la tasa de interés, bueno, se empieza a derrumbar toda la bicicleta financiera porque los comisionistas de bolsa pedían a los titulares de las acciones que repongan la garantía, porque el precio de las acciones había bajado. Pero como la gente no podía reponer la garantía, bueno, los comisionistas ejecutaban y vendían las acciones de la bolsa. Entonces la bolsa se fue a pique en un 80%. Y bueno, Estados Unidos entró en una brutal recesión en 1928. Llegó a la presidencia, un poquito antes de la recesión, un ingeniero de minas, un tal Herbert Hoover, en medio de una tremenda recesión. La desocupación llegó al 30%, la caída de los precios en Estados Unidos, caída de los precios un 30%, del desempleo un 25%. En el año 1930, un senador y un diputado de los Estados Unidos se le ocurrió que la mejor forma de salir de la recesión era mediante la sustitución de importaciones. Entonces subieron la tarifa aduanera para que Estados Unidos produzca dentro del mercado norteamericano bienes que antes se importaban para poder reactivar la economía norteamericana. Pero esto ocurrió en 1930 y el tiro le salió por la culata, porque todos los demás países respondieron con retaliation. Es decir, cuando Estados Unidos subió la tarifa de importación,
todos los demás países del mundo hicieron lo mismo, subieron la tarifa de importación. Entonces Estados Unidos sí tuvo sustitución de importaciones, pero ahora no podía exportar porque todos los países subieron la tarifa de exportación, los demás países. Entonces el proteccionismo de estos dos un diputado y un senador norteamericanos no sirvieron absolutamente para nada, empeorar la situación e incluso convertir la recesión norteamericana en una tremenda recesión mundial, que en nuestro país se sintió a partir sobre todo de 1930. Los precios de nuestras commodities de exportación con la recesión mundial bajaron en un 70%. Acá viene un hecho curioso, porque entonces el gobierno argentino en 1930, ¿qué hizo? Ante la baja tremenda en un 70% de los precios del trigo, la carne, el maíz, la lana, todo lo que exportaba la Argentina, bueno, produjo una devaluación tremenda, también del 70, o casi del 70, para compensar a los exportadores. Pero además estableció el control de cambios. ¿Por qué el control de cambios? Bueno, porque la Argentina tenía mucho oro en la caja de conversión en esa época. Mucho oro porque durante las presidencias de Roca y después de Irigoyen y Alvear, la Argentina era un país sumamente solvente. La caja de conversión tenía muchísimo oro. Y el gobierno de 1930 recibió una caja de conversión con muchísimo oro. Entonces, en 1931 resulta que Inglaterra entra en default con Estados Unidos. Alemania ya estaba en default. Francia entra en default. Brasil entra en default. 1931, 1930. Chile en default. Bueno, todos los países del mundo entran en default excepto dos. Uno, el gran acreedor, que por ciertamente no tenía problemas porque era el acreedor, que era Estados Unidos. Y un solo país en el mundo pagó la deuda. Ese país fue la República Argentina. ¿Cómo fue esto? Bueno, el subsecretario de Hacienda, el doctor Prebisch, ideó el control de cambios. Una parte del producido de las exportaciones se reservó para el pago de la deuda externa y el resto de lo que quedaba de las divisas se utilizaban para importar, pero importar no bienes de consumo, sino solamente materias primas, con lo cual se fomentó mucho la industria. Bueno, después de todo, la República Argentina no la pasó tan mal en el decenio de los años 30. Tuvo sí un desempleo, pero mucho menor que el de Estados Unidos. En Estados Unidos llegó al 25%, en Inglaterra al 14%, el desempleo alemán también. En fin, todos los países estuvieron mal. La República Argentina, un desempleo del 8%. No era una situación perfecta, pero mucho mejor que los demás países. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue la historia? Ustedes saben, el eje fue completamente aniquilado. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki determinaron el fin de la guerra. Alemania fue completamente destruida, pero en 1944, bueno, los estadistas, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, bueno, tenían grandes asesores y realmente eran gente muy capaz y muy inteligente. Entonces llegan a hacer una recapacitación. ¿Por qué ha pasado este desastre? ¿Por qué hemos librado esta guerra que dejó 60 millones de muertos? Esto es una locura. ¿Cuál fue la causa? Bueno, fueron problemas de deuda externa. Fue la deuda externa alemana que no se podía pagar y que provocó la deflación y finalmente después la baja de salarios y después el ascenso de Adolfo Hitler. En Inglaterra, un tremendo problema con la deflación. Estados Unidos al principio le fue bárbaro hasta 1928, pero después le fue muy mal. Además, no dije algo que es muy importante, ¿no? Para mostrar la tremenda confusión que había sobre los temas cambiarios y de deuda externa en esa época. Porque solamente analizando los problemas de deuda externa y de tipo de cambio de esa época se puede comprender por qué era necesario fundar o establecer un Fondo Monetario Internacional.
Debido a la tremenda crisis de 1930, 28, 30, 32, el presidente Herbert Hoover de los Estados Unidos, un republicano, pierde las elecciones de 1932 ante el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt había sido un ministro de Marina, etcétera, pero realmente de economía no sabía mucho. Pero él había prometido el pleno empleo a sus votantes. Pero cuando ganan las elecciones, siempre se cumple aquello de que si hay recesión, el gobierno pierde las elecciones. En este caso hay una recesión terrible. Herbert Hoover perdió las elecciones a manos de Franklin Delano Roosevelt. Hubo un otro economista de Estados Unidos que en 1971 dijo, "It is the economy, stupid". Le decía Bill Clinton a George Bush padre. Bueno, acá pasó lo mismo. El presidente saliente, Herbert Hoover, perdió las elecciones a manos de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuál era el problema? Que Franklin Delano Roosevelt había prometido el pleno empleo y no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces lo primero que hizo fue tomar el teléfono y llamar por teléfono al economista más famoso de la época, que era el profesor de Cambridge, John Maynard Keynes. Y le dice, ¿qué tengo que hacer ahora para recuperar el pleno empleo? Yo he prometido al pueblo norteamericano el pleno empleo. ¿Cómo hago? Bueno, la respuesta de John Maynard Keynes fue categórica, terminante y además lacónica. Usted, presidente, lo que tiene que hacer es emitir mucho, 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 mucho dinero. Bueno, it cannot be that easy, dice Franklin Delano Roosevelt. No puede ser tan fácil. Y efectivamente no era tan fácil porque estaba el problema del patrón oro. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, el patrón oro era como una vaca sagrada. Era como el pilar angular en que se basaba el progreso económico y la civilización occidental. Y resulta que como Estados Unidos estaba con patrón oro, no podía emitir dólares si el Banco Central no compraba oro. Para emitir una gran cantidad de dólares había que comprar mucho, mucho oro. Y no se podía comprar mucho oro por las exportaciones porque se había caído el comercio mundial, porque como lo dije antes, este diputado y este senador, Hawley y Smoot, norteamericanos, con esa famosa suba de derechos de importación, generalizaron la recesión a todo el mundo y Estados Unidos, por más que, bueno, tampoco exportaba. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Franklin Delano Roosevelt para emitir mucho, mucho dinero? Bueno, a pesar de que el dólar estaba muy devaluado en relación a la libra esterlina y al marco alemán, que eran las dos principales economías después de Estados Unidos, hace otra devaluación en 1933. Lo hace de una forma muy rara. Convoca a las dos cámaras del Congreso reunidas en asamblea y les pide que pasen el valor del dólar de 20,67 dólares la onza de oro a 35 dólares la onza de oro. Es decir, una devaluación del 70%. Y al mismo tiempo, en esa misma ley, le pide al Congreso que establezca que tener monedas de oro y oro en lingotes de ahí en adelante para los ciudadanos norteamericanos iba a ser un delito, con el cual todos los ciudadanos norteamericanos tenedores de oro en lingotes y monedas de oro estaban obligados, bajo penas, código penal, a vender todo el oro, y tanto en lingotes como en monedas, al Banco de la Reserva Federal. De esta manera el Banco de la Reserva Federal podía emitir mucho dinero, como le decía John Maynard Keynes. El problema es que había que emitir el 100%. Y con este sistema solamente se emitió el 20%, un poquito más del 20%. La emisión fue insuficiente y salió algo, la economía reaccionó algo, pero no lo suficiente.
Bueno, Roosevelt manejó un poco las obras públicas, mejoró un poco la economía, pero la verdad es que la economía norteamericana recién sale de la recesión en 1939, cuando Estados Unidos se larga a producir armamentos con motivo del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Recapacitando, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los estadistas, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, empiezan a pensar, bueno, ¿por qué pasó este desastre? ¿Por qué tuvimos 60 millones de muertos? ¿Por qué esta Segunda Guerra Mundial? Era por problemas de deuda externa y por problemas cambiarios. Ah, no. Entonces hay que solucionar esto y que no se produzca este tipo de guerra por problemas cambiarios y de tipo de cambio y de deuda externa nunca más. Para esto vamos a establecer entonces un organismo internacional que vigile que todos los países tengan el tipo de cambio de equilibrio. Es decir, ni muy devaluado, porque produce grandes superávits y créditos externos que después los deudores no pueden pagar, ni muy sobrevaluado, porque entonces le origina a los países deudores enormes deudas externas que después no se pueden pagar, y cuando las deudas externas no se pueden pagar, se producen todos estos desarreglos monetarios y todas estas locuras que cometieron Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, a pesar de tener los mejores economistas del mundo. Esto sí fue visto claramente por John Maynard Keynes. Bueno, lo cierto es que entonces se hace una conferencia internacional en Bretton Woods, donde participan los países aliados, sobre todo los principales eran ciertamente Estados Unidos e Inglaterra. El representante inglés era el economista de mayor prestigio en aquellos tiempos, que era John Maynard Keynes, designado por Winston Churchill, por un ministro conservador. Designa el delegado John Maynard Keynes en la conferencia de Bretton Woods. Ahí se establece un tratado internacional y se crea el Fondo Monetario Internacional. Aquí chocan dos ideas distintas. La idea de los Estados Unidos era que establecer un organismo que vigile los tipos de cambio de los distintos países y que le diga a cada país cuándo tiene que devaluar o revaluar, las dos cosas podían ser, y además que le pueda prestar dinero a los países que tuvieran déficit transitorio de balanza de pagos por una cuestión ocasional. Ese organismo es el Fondo Monetario Internacional. Y además, Estados Unidos quería que la moneda mundial fuera el dólar. Y John Maynard Keynes se oponía terminantemente. No puede ser que un país emita la moneda mundial y se tome todos los bienes que quiera del mundo simplemente emitiendo moneda, exportando oro verde. Esto es muy fácil, no puede ser que un país tenga ese privilegio. Entonces hubo una fuerte discusión entre John Maynard Keynes y el delegado norteamericano a la conferencia de Bretton Woods, un economista llamado Harry Dexter White, que era muy amigo del presidente Roosevelt. Un choque muy fuerte, pero claro, Estados Unidos había ganado la guerra. Entonces John Maynard Keynes tuvo que admitir que la moneda internacional fuera el dólar, pero le impuso una condición a los Estados Unidos, que si los bancos centrales extranjeros acumulaban excesivas cantidades de dólares, porque Estados Unidos emitía muchos dólares, los bancos centrales extranjeros, no el público, sino los bancos centrales extranjeros, podían pedirle al Banco de la Reserva Federal que les cambie el exceso de dólares que habían acumulado por oro al tipo de cambio de $35 la onza de oro. Bueno, esto era una forma de arreglar este problema, pero el tema central era que se comprendió perfectamente la importancia de los tipos de cambio en el desarrollo y en la cuestión de las recesiones y la desocupación, etcétera, etcétera. Todos los países tenían que tener tipo de cambio de equilibrio. Ese era el concepto fundamental. La República Argentina, en el año 44, cuando se celebra el acuerdo de Bretton Woods, estaba gobernada por un gobierno lamentablemente filonazi. Entonces no fue invitada y además tampoco tenía demasiado interés en ir a la conferencia de Bretton Woods. Así que se perdió toda esta importante discusión. Bueno,
¿Qué es lo que hizo el gobierno de Perón entonces? Cuando llega Perón al gobierno, no le atribuye ninguna importancia a la cuestión cambiaria, aumenta los salarios, aumentan los precios, y Argentina, desde 1946 hasta 1950, tuvo una inflación del 25% anual fácilmente, pero con el tipo de cambio fijo. Entonces, bueno, al comienzo el gobierno de Perón era una gloria, porque además los precios de las commodities de exportación estaban muy altas porque no había comida después de la guerra. Entonces el precio de la carne, del trigo, del maíz, todo esto altísimo, y entonces la economía argentina en los años 46, 47, 48, hasta el año 49, parecía que era la gloria. Perón estaba en la gloria. Y por eso la gran popularidad que adquirió con los gremios obreros. Pero a partir de 1950 bajan un poco los precios de las materias primas de exportación, y la Argentina, como había tenido una fuerte inflación interna provocada por el mismo Perón, con los aumentos excesivos de salarios a los gremios para quedar bien con los gremios, bueno, resulta que ahora no, Argentina se estancó. No, ¿por qué se estancó? Porque no podía exportar. Desde 1950 hasta 1955, el crecimiento del PBI de la República Argentina fue de 0.